Bueno, a mí me toca ser un poco más vulnerable de lo normal y mostrar aquellos aspectos de mí que mi ego no quiere enseñar, que mi ego se quiere guardar y callar, pero yo sé que justamente estos vídeos tan vulnerables donde me muestro más al natural y cuento lo que realmente no me gusta dando a contar, son los que más valor aportan y los que más os pueden ayudar a comprender y a aprender lo que me está ocurriendo a mí sin tener que llegar a pasar por todo ello. Así que voy a abrirme en canal y a admitir que llevo 2 meses sin vender. 2 meses sin ingresar ni un solo euro de mi emprendimiento, de mi negocio. 2 meses de estancamiento absoluto. Y lo más curioso de todo esto es que estos 2 meses han venido después justamente de mi mejor momento, bueno, económico en mi negocio, pero en todos los aspectos en general. Venía de estar viviendo en Miami en un super apartamento de lujo, un buen coche, la ciudad de mis sueños, mi mejor momento en mi emprendimiento, no solo en ventas, sino también en visitas, en interacción, en todo. O sea, todo iba perfecto, todo iba genial, todo iba súper bien. Y de repente, en mi mejor momento, fue como que, ¡pum!, de repente todo cayó hacia abajo. Y llevo 2 meses ya no solo estancado a nivel de ventas, que no hay nuevos clientes, que no hay ventas, sino además de eso es que no hay interacción con la gente, no hay mensajes, no hay visitas, no hay, o sea, nada, es como todo ha caído de repente. Y yo no entendía nada, o sea, yo soy un fiel creyente de que todo siempre ocurre para algo, o sea, de que no existen las casualidades y de que todo lo que vimos y experimentamos está ahí para enseñarnos una lección, para que nosotros podamos aprender algo y como consecuencia de ese aprendizaje podamos expandir nuestra conciencia y nuestro crecimiento personal y espiritual, ¿no? Entonces, yo me paraba a pensar y analizar y digo, bueno, ¿para qué me ocurre esto? O sea, ¿cuál es la parte buena de esto? Todo tiene una parte buena, todo tiene un aprendizaje, vale, ¿cuál es la parte buena de esto? Y yo me paraba a analizar y no lo veía, era como, no entiendo nada, o sea, en mi mente era imposible que eso estuviese sucediendo, era como, si yo he llegado hasta cierto nivel económico, de facturación, de lo que sea, yo no puedo bajar de ahí, o sea, eso tiene que ir hacia arriba. Mi cabeza pensaba, si yo he conseguido desbloquear ese nivel de facturación, ya de ahí solo puedo ir para arriba, ya no puedo caer, ya no puedo volver atrás. Yo ya he desbloqueado mentalmente esa creencia de que puedo llegar a ese nivel de facturación y de abundancia. ¿Cómo voy yo a retroceder? Yo lo veía imposible, o sea, impensable. Y yo decía, esto no puede estar pasando, esto no puede estar bien. Y no entendía nada. Ya estaba ya en el punto de decir, bueno, esto es un castigo de Dios, del universo, de quien sea, pero esto no tiene sentido. O sea, esto es que alguien se ha equivocado ahí en la Matrix al poner los numeritos, ¿sabes? No tiene sentido. Y ya lo peor de todo eso es que al estar pasando, porque al principio, bueno, pues te jode, te molesta, pero es lo que hay, ¿no? Pero ya va pasando tiempo y al pasar el tiempo y seguir todo igual, lo peor es que ya no ves la salida al conflicto y empiezas a creerte y dices, es que a lo mejor no voy a vender más nunca más en mi vida, ¿sabes? Y no voy a poder vivir de mi negocio y voy a tener que volver a trabajar en otro lugar y no sé qué y no sé cuántos. Y empecé a caer en ese bucle de ya yo mismo creerme de que no podía ser capaz de vivir de mi negocio, ¿sabes? Y empiezas a entrar en ese bucle mental del cual ya no sales. Entonces ayer estaba hablando con un amigo, ¿no? Y le estaba compartiendo todo esto y le estaba diciendo, bueno, pues tal, que no llevo sin vender mucho tiempo, esto y lo otro. Y ya, pero le dije, bueno, mira, es que ya no es ni siquiera lo de vender, porque lo de no vender, pues mira, o sea, sinceramente yo no puedo controlarlo. Yo muchas veces os digo que no os preocupéis o que no nos preocupemos por lo que no podemos controlar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está bajo mi control a la hora de conseguir nuevos clientes o de vender? Bajo mi control está hacer buenos vídeos, aportar valor aquí en YouTube, en Instagram, en historias, etc. Compartir con la comunidad, responder mensajes, o sea, hacer masterclass, por ejemplo. Eso está bajo mi control, eso yo lo puedo elegir hacer o no hacer. Pues elijo hacerlo y además desde la excelencia, dando el 100% y aportando el mayor valor posible que pueda dar, ¿no? Bien, eso está bajo mi control. Ahora, ¿qué no está bajo mi control? Pues que la gente que vea esos vídeos o que vean las historias o lo que sea, me compren o no me compren. Eso no está bajo mi control, o sea, eso lo deciden ellos. Entonces yo le decía, bueno, es que yo ya ni siquiera es lo de vender, porque eso no está bajo mi control. Bueno, llego a aceptarlo de alguna manera, ¿sabes? Es como... tampoco me gusta, pero bueno, pues lo acepto, ¿sabes? No puedo hacer nada, no está bajo mi control, lo acepto y me rindo que sea lo que tenga que ser. Pero ya es que va más allá.
Le dije, ya es que va más allá, es que aparte de las ventas, es que ni siquiera me escriben, ni me preguntan por el programa, por los precios, por nada, no me preguntan nada, ni siquiera me preguntan por las dudas que pueden, yo qué sé, ven un vídeo de YouTube y digo, es que tengo una duda y me escriben en Instagram, ¿sabes? No, ni siquiera eso. O más, por ejemplo, es que ni siquiera interactúan conmigo en las historias, o sea, es que soy invisible, es que no le importo a nadie, o sea, salió así, una frase así, ¿no? Y ahí fue cuando caímos en cuenta de decir, buah, es que ni siquiera son las ventas lo que te importa, o sea, lo que realmente quieres y buscas detrás de las ventas y detrás de que te escriban y todo eso, es ser visto, ser reconocido, o sea, es la herida del abandono, la herida de haber pasado desapercibido en la infancia, ¿sabes? Que se está materializando ahora y la estoy reviviendo ahora otra vez, del rollo, las ventas para mí o los mensajes que me escriben la gente, los seguidores de Instagram o lo que sea, representan que soy visto por alguien, que soy importante para alguien y que alguien me está teniendo en cuenta. Y ahí fue cuando me desperté y dije, ¡buah, chaval! ¡Qué santísima locura! O sea, es como que ni siquiera queremos, no sé, ni siquiera yo quiero el éxito. O sea, lo que buscaba a través del éxito es el reconocimiento y la necesidad de ser importante y de ser válido. Es una locura, o sea, y ahí viene el siguiente paso. Ahí ya fue cuando comprendí todo, ahí ya entendí el para qué me ocurría esto, por qué estaba yo, o por qué se estaba alargando tanto en el tiempo, que en última instancia era yo el que lo estaba alargando de manera inconsciente. O sea, ahí todas las piezas del puzzle, clac, 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 empezaron a encajar y dije, ¡buah! ¡Qué locura! Entonces ahí se me encendió la bombilla, o sea, yo creo firmemente también, muchas veces lo he compartido aquí, que una frase de Carl Gustav Jung que decía, todo lo que resistes persiste. Es decir, la vida de alguna manera se ve obligada a ponerte las situaciones que más resistes y que más rechazas y que más tratas de escapar delante para que tú seas capaz de aceptar todo aquello. Dice, la frase completa es, todo lo que resistes persiste y todo lo que aceptas se transforma. Entonces, de alguna manera, yo lo que estaba resistiendo era a fracasar en mi emprendimiento, a volver a un trabajo normal, etc. Pero bueno, y lo que había detrás de eso no es por el hecho de resistirme a un trabajo normal, sino porque volviendo a un trabajo normal, yo así sentía que no era válido. De la misma forma que no vendiendo, ¿vale? Sentía que no era válido, porque al final, si no vendo, pues al final mi negocio no funciona, y si mi negocio no funciona, acabo volviendo otra vez a un trabajo normal, y es una cadena, ¿no? Entonces, el miedo que había a no vender era el miedo de no sentirme válido, no sentirme importante, no ser importante para nadie en última instancia. Entonces, para mí, me estaba validando con las ventas, con el dinero, con todo lo material que me rodeaba, ¿no? Por eso cuando estaba en Miami era mi mejor momento, porque yo estaba ahí validándome con todo eso y yo decía, ¡buah! Estaba en las nubes porque me iba bien aquí, es la ciudad que me gusta, o sea, como todo iba bien, pues yo me sentía en las nubes. Ahora de repente la vida ve eso y dice, vale, te estás validando con algo que no eres tú y te estás resistiendo a ver tu verdadero valor, a ver tu verdadera realidad, te estás resistiendo a perder todo eso porque crees falsamente que si pierdes todo eso ya no tendrás ningún valor. Entonces dice la vida, te lo voy a quitar. Pero no como castigo, sino como oportunidad y como regalo para que tú seas capaz de reconocer el valor que hay en ti independientemente de lo que ganes o dejes de ganar fuera. Independientemente de las ventas que hagas o dejes de vender fuera, o de la gente que te escriba o te deje de escribir. Bueno, quiero aclarar un poco esto porque estaba viendo el vídeo terminado y digo, espera, voy a explicar bien esto porque se puede malinterpretar. O sea, no es que la vida me haya quitado todo así por la cara, ¿sabes? Porque sí, no es que Dios está ahí arriba jugando a la consola y está diciendo, mira, este se valida con lo que tiene, le voy a quitar lo que tiene y así aprende. No. O sea, somos nosotros mismos, a través de Dios, los que nos damos o nos quitamos las cosas. Somos nosotros mismos a través de Dios, del universo, la vida, como lo quieras llamar, porque Dios, el universo y la vida no son más que leyes universales que funcionan todo el tiempo y están ahí para darte lo que tú estás pidiendo consciente y conscientemente vivir. Entonces, en base a la ley de vibración, recibes aquello que vibras, recibes aquello que eres y entonces todo aquello que vibras recibes algo en sintonía con ello. Por consecuencia, como yo me estaba percibiendo inválido e insuficiente y me validaba con todo lo externo, yo me estaba percibiendo a mí mismo desde la carencia, desde la escasez de valor, pero en última instancia, en vibración se traduce en una vibración de escasez. Por consecuencia,
Dios, el universo, el campo, la vida, como lo quieras llamar, me envía más escasez a mi vida, que es aquello que va en sintonía con la vibración que yo emito. Por consecuencia, ¿qué es lo que recibo a cambio? No clientes, recibo escasez de clientes, escasez de mensajes, escasez de comentarios, escasez de visitas, escasez de lo que sea. Entonces, todo el tiempo estamos manifestando. Dios, el universo, la vida, todo el tiempo está actuando y está enviándonos todo el tiempo cosas que necesitamos o cosas que van en sintonía con nosotros. Pero no porque sí, porque lo decida, tú necesitas esto, boom, te lo envío. No, porque tú lo estás pidiendo en base a la vibración que emites. Volvemos a lo de siempre. Ley de atracción, ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es dentro, es fuera. Entonces, aquello que tú vibras es aquello que tú recibes. Por consecuencia, cambia tu vibración, cambiará lo que recibes. ¿Y cómo se traduce aquí? Pues lo que os estoy diciendo. Cuando yo empiece a valorarme y dejar de validarme por lo que tengo fuera, empezaré a percibirme desde la abundancia de valor, desde la abundancia de valía personal. Pues en ese momento empezaré a traer fuera lo mismo, abundancia de dinero, abundancia de clientes, abundancia de mensajes, de visitas, de todo. Entonces, mientras me siga percibiendo desde la escasez, seguiré atrayendo escasez. Mientras me empiece a percibir desde la abundancia, empezaré a traer abundancia. Se trata de comprender que nuestro verdadero valor está en nosotros. Y se trata de ver y entender eso, se trata de percibir el valor que hay en nosotros y dejar de otorgar nuestro valor a las cosas externas que nos rodean, bien sea el coche que tienes, el dinero que tienes, el negocio que tienes, los amigos, pareja, lo que sea. Nada de eso compone tu valor. Tu valor está en ti y si no eres capaz de verlo, la vida se verá obligada a hacer el trabajo para que no te quede otra que verlo y rendirte a ello. Entonces ahí fue cuando entendí, claro, es que la vida me ha quitado esto como oportunidad para que yo sea capaz de ver el valor que hay en mí, para que yo sea capaz de rendirme en última instancia, porque cuando te rindes, que es una aceptación profunda, la rendición, entonces eres capaz de ver el valor que hay en ti, porque no te queda otra, ¿sabes? Porque no tienes nada más con qué validarte. Entonces cuando no te queda nada más, o te hundes y caes, o lo aceptas y entonces reconoces tu valor. Entonces la vida me ha quitado todo, me ha quitado Miami, me ha quitado las visitas, los mensajes, las ventas, me ha quitado todo lo que tenía. Bueno, y me ha quitado los ahorros también, porque si os dais cuenta, hace 2 semanas, volvimos a ir mi pareja y yo a Miami. De hecho, tenéis un vídeo explicando toda esta situación al completo en el canal. Volvimos a ir a Miami y no le dejaron pasar a ella, por lo cual tuvimos que volver. Entonces, la vida me volvió a quitar Miami y me quitó los ahorros, porque ya habíamos pagado la casa, el coche, los vuelos, todo, más de $10.000 que perdimos porque nos regresamos aquí y eso está pagado y no lo hemos podido disfrutar. Entonces, me ha quitado todo, literalmente. Me ha quitado la ciudad con la que me validaba. Me ha quitado los mensajes, la interacción, la gente que me escribía o que de alguna manera estaba interesada en mí. Me ha quitado las ventas, me ha quitado los ahorros, todo el dinero que yo tenía. Me ha quitado todo para yo verme en este punto de no tener nada y llegar a ese punto de rendición de decir, ya está, me rindo. Mi valor no está en lo que tengo, deja de tener, lo que gano, lo que dejo de ganar, las ventas que hago, dejo de vender. Mi valor está en mí. Y cuando llega ese punto de comprensión, en el cual todavía estoy, que por cierto no he llegado, pero cuando llega ese punto de comprensión es cuando sé y tengo la plena certeza y seguridad de que todo lo demás va a cambiar. Entonces, lo que quiero que quede claro en este vídeo y que te sirva sobre todo de aprendizaje y de ayuda para ti, para que no tengas que repetir este conflicto como lo he hecho yo, es comprender que tu valor no depende de tus resultados, o sea, que no eres menos valioso por no tener resultados. Es lo que quiero que entiendas tú y es lo que me digo a mí mismo también que tengo que integrar, ¿vale? Nuestro valor no depende de los resultados que tengamos, por más que el ego te haga creer que sí, que si no ganas tanto dinero no vales nada, que si trabajas en un trabajo normal en vez de ser emprendedor eres un fracasado. Todo esto que digo lo pienso yo y lo he pensado durante mucho tiempo. Que si no dedicas tantas horas al trabajo al día eres un vago, que si te das tiempo libre, pues sí, también eres un vago. O sea, todo ese tipo de creencias que te hacen asociar tu valor a lo que haces o a lo que obtienes y tienes, no tiene ningún sentido. O sea, se trata de dejar de enfocarnos en el tener y en el hacer y empezar a enfocarnos en el ser. Y cuando tú te enfocas en el ser, es cuando eres capaz realmente de reconocer tu valor por quién eres, por ese ser, y no por lo que haces o por lo que tienes. Muy importante comprender, tu valor, mi valor, nuestro valor, está en quién eres. Y cuando
te identificas tu valor por tu ser y dejas de identificarlo por los resultados que tienes o por los hábitos que haces, entonces es cuando la vida te facilita las cosas para conseguir todo aquello que quieres. Porque si no sabes lo que ocurre, que es lo siguiente que quiero compartir, el siguiente aprendizaje, que si tú te validas por los resultados, es inevitable que tú tengas un apego hacia tus resultados. Es decir, si yo me valido con Miami o con tener tantos clientes nuevos o tantas ventas a final de mes, si yo me valido con eso, es inevitable que yo desarrolle un apego emocional hacia ese resultado. Porque para mí no es un resultado, no es dinero, no es una transacción económica que me permite vivir la vida, ¿sabes? Es algo más, es mi valor, literalmente. O sea, ya un cliente ya no es un dinero que me entra a la cuenta, ya es valor que me entra a mí, es valor que recibo. Entonces es inevitable que yo desarrolle un apego hacia eso. Y ahí es cuando viene el conflicto. Cuando hay apego externo, es cuando hay exigencia por parte de la vida de quitarte eso, de alejarte de eso, para que tú seas capaz de desapegarte. Porque al final, todo apego, todo aquello que quieres, trae por su parte todo aquello que no quieres. Es decir, si yo quiero estos resultados, lo que no quiero son no tener esos resultados. Es decir, todo apego conlleva también un rechazo de lo opuesto. Entonces, todo lo que resistes, persiste. Que estás rechazando, que te estás resistiendo a no tener estos resultados, porque entonces crees que así no tienes valor. Pues mira, te los voy a quitar todos los resultados. Para persistirte en aquello que no quieres hasta que seas capaz de aceptarlo. Y en última instancia, cuando te rindes, es entonces también cuando has soltado el apego que tenías hacia mantener esos resultados. Y cuando no lo necesitas, todo se te da, como decía Jesús. Al que no necesita, todo se le da. Cuando ya acepte no tener resultados y acepte todo eso, porque dejo de depositar mi valor y de proyectar mi valor en esos resultados que yo tengo o dejo de tener, cuando dejo de proyectar mi valía personal en esos resultados o en esas ventas que yo haga, entonces soy capaz de aceptar y de rendirme plenamente a la situación de no tener resultados. Entonces, si soy capaz de aceptar eso, es que también, paralelamente a eso, va unido el soltado del apego a tener resultados, el apego emocional. Ojo, no quiere decir que no quiera seguir teniendo resultados. Puedo querer, pero sin necesidad, sin apego emocional. Entonces, cuando ya no lo necesito, todo se me da y todo viene a mí de manera fácil. Y volviendo a la explicación de antes, ¿por qué al que nada necesita todo se le da? Porque al que no necesita nada externo para validarse con ello, para estar bien con ello, para estar en paz, es porque ya ha reconectado con ese estado de abundancia, con ese estado de plenitud. Ya no necesita lo otro porque ya se siente en plenitud. Y como te sientes en plenitud, en abundancia y en paz, empiezas a traer a tu vida circunstancias, personas, acontecimientos que vayan en sintonía con esa vibración que estás emitiendo. Por consecuencia, al que nada necesita, todo se le da. Porque al que nada necesita ya está habitando ese estado elevado y desde ese estado, desde esa vibración elevada, empieza a traer todo aquello que antes necesitaba, pero ahora viene de manera fácil. ¿Por qué? Porque ya está en esa vibración que buscaba. Entonces, se trata de dejar de depositar tu valía personal en nada externo para que desde ese punto puedas empezar a percibirte abundante, pleno, satisfecho, completo, y desde esa vibración elevada de abundancia empezarás a materializar todo aquello que querías, que necesitabas, que ahora ya no necesitas, pero puedes preferirlo. Entonces todo eso viene a ti por arte de magia, entre comillas, por la ley de vibración. Y esa es la clave de todo, soltar los apegos. Y ya no solo porque una vez sueltes el apego todo te va a venir a ti con facilidad, sino por el simple hecho de que, citando esta vez a Buda, como decía él, el único motivo del sufrimiento humano es el apego que tenemos. Porque en última instancia no existen los problemas. O sea, si te paras a pensar en cualquier problema que tengas a día de hoy, ¿a qué le llamamos problema? A una situación que está ocurriendo que justamente no es la que quería. Es una situación que yo no quería. Entonces es un apego que tengo a una situación concreta o a algo concreto que quiero que pase, y cuando ocurre algo que es diferente a aquello que pase, que quería yo que pasase, perdón, entonces sufro, lo llamo problema y lo paso mal. Entonces, la clave de la paz interior, que es lo que al final yo comparto, es conseguir, o sea, es soltar los apegos, porque una vez tú sueltas los apegos, dejas de tener problemas, dejas de tener rechazo hacia esas situaciones concretas.
Puede haber situaciones que te gusten más o situaciones que te gusten menos, pero en ningún caso va a haber rechazo a ninguna de ellas, porque no hay apego a ninguna otra. Entonces, desde ese punto de no apego, es imposible que tú sufras. Puede gustarte más o menos y desde ese punto puedes decidir cambiarla o no, dejarla como está, pero no hay necesidad, y como no hay necesidad, tampoco hay sufrimiento. Y además, como no hay necesidad, lo que quieras te va a venir de manera más fácil y sencilla. Entonces, es un juego mental en el que tenemos que empezar a jugar al revés de lo que te dice el ego. El ego te dice, no, tienes que necesitar y desear fervientemente aquello que quieres, porque si no sueltas ese deseo ardiente, esa necesidad, esa obsesión, no lo vas a conseguir. Y la realidad es justamente lo contrario. Cuanta más necesidad hay, más sufrimiento va a haber en el camino, más tensión va a haber, más frustración va a haber cuando no se consiga y más bloqueos te vas a encontrar en el camino a conseguirlo. En cambio, si sueltas el apego, si sueltas la necesidad, tú puedes seguir queriendo el mismo objetivo, pero sin esa necesidad el camino va a ser mucho más fluido, mucho más satisfactorio, sin sufrimiento, sin tanta tensión, sin frustración y además, desde toda esa energía negativa que te has ahorrado, vas a tener mucha más energía creativa que te va a llevar al resultado que tú querías con más facilidad.